Bueno, pues aquí estamos una jornada más, en este caso, en este espacio de Tanemir Canario dedicado a la cultura de Amasij, a la intrínseca relación que tenemos en nuestras genes, en nuestra familia guanche, con ese norte de África y también, por supuesto, para eso tenemos un Amusnau, que es el amigo Pablo de Luca. Pablo, bienvenido. Timothy Wynn, ¿qué tal? ¿Cómo Timothy están? Win, bien, El bien. segundo día del verano, el segundo día del verano. O el Sí. tercero. Oye, Bueno, aprovecho la coyuntura para preguntarte cómo se dice verano. anebdo, anebdo, Ah, se vale. dice verano. Adep. En el dialecto más próximo a nosotros, ¿eh? El Sí, que es el Táchira del sur, ya sabes, ¿no? Que hay unos dialectos mucho más meridionales, el sur, ¿no? sí. Que son los que estamos un poco, digamos, en base a la toponimia y a la antroponimia de lo que son las herencias, digamos, lingüísticas, ¿no? De la toponimia y la antroponimia, ya vemos que justamente es el tema. Entonces ahí se dice anepto. Hay Ah, otros dialectos donde dice willing y tal, pero bueno, este es el que se ha adoptado sí. a través, por las dos asociaciones de Gran Canaria y Tenerife para lo que es para lo que es esto, ¿no? Lo que es un poco la recuperación de la antigua lengua. Sí, ¿no? Bueno, en Sí, cualquier sí, caso sí, estamos sí. hablando del solsticio, de lo que es en sí esos ritos propios de San Juan, que no solamente se ciñen a la parte, digamos, que nos vino del Mediterráneo, sino también, obviamente, aquí eran, digamos, objeto de estudio, también, por supuesto, Sí, de sí. seguimiento desde el punto de vista de lo que hablamos el otro día, cosmogónico, y también, por supuesto, de las deidades, ¿no? Es decir, que era un lugar importante. Además, tú me dijiste algo el otro día, se me quedó clavado y fue lo de las chaconas, ¿no? Y cómo estaban alineadas pues las pirámides y, ¿no? Sí, sí. Eso ya, bueno, el día del solsticio de verano, cuando sale el baile del sol, ¿no? Por las pirámides de Weimar, ¿no? Las Sí, son copirámides, en realidad, ¿no? Que también había en Eco, también, que estaban destruidas, sí. desgraciadamente se destruyeron. Pero bueno, es uno de los muchísimos marcadores solsticiales. Recientemente se hizo uno también en el Pico de Genao, en la isla de La Palma, de Genao, que mucha gente lo cogió justo amaneciendo el 21 o el 20 de este mes, ¿no? Mm. Saliendo por una muesca, como dijimos otro día, los rayos del sol en el solsticio de verano. Por todas partes, en todas las islas, hay, ya digo, espacios, lugares por donde sale el sol en los diversos, o en las fechas determinadas, ¿no? De los solsticios y de los equinoccios. No hay que olvidarlo también, ¿eh? Mm. Bueno, pues sin más preámbulos, me pasaría al tema de hoy, Bueno, que es más ni menos en la evangelización de las islas. bueno, además Un estamos. detalle importante Ujú. que poca gente conoce, porque solamente las publicaciones más especializadas se han ocupado de este asunto, ¿no? Pero Tenerife tenemos a Fray Alfonso de Bolaño, que fue el más famoso, llamado el apóstol de Tenerife, que estuvo tratando de evangelizar a los guanches a mediados del siglo XV. Estamos hablando de 1450, 1460 aproximadamente, ¿no? Y constituyó él y sus compañeros misioneros, eran dos o tres más, un eremitorio en Weimar, la parte de Weimar, ¿no? Y Sí. entonces estaba bajo la dirección, digamos, espiritual del obispo del Rubicón, don Diego López Villesca, ¿no? Estamos hablando de, ya digo, mediados del siglo XV, ¿no? Pero hoy, y bueno, ese eremitorio de Tenerife, ¿no? Que lo cogió y tuvo su mayor esplendor hacia 1458, fueron los primeros intentos de evangelización de la isla de Tenerife, pues unos 30 años antes bueno, ya había aparecido la Virgen de Candelaria a final del siglo XIV, en 1393-94, por la playa de Chimisay, ¿no? Y ya digo, en este periodo de mediados del siglo XV ya había toda un entramado, diríamos, evangelizador, que estaba un poco aleccionando la nueva fe cristiana a los guanches de la isla de Tenerife, concretamente la zona de Candelaria Guima,
y ya digo, por eso fue elegida a propósito, ¿no? Porque era un sitio bastante importante para los guanches, ¿no? Ahí están las famosas troncopirámides de Weimar, lo que era un lugar propicio, el Valle de Weimar, para estas, digamos, incursiones, vamos a llamarlo así, o arribada de misioneros para poder preparar la posterior invasión militar, ¿no? O sea, primero viene la cruz, ¿no? Como sí, se después la espada. y después viene la espada, eso Sí. está claro. Así fue como se pudo. Y después también hay otro compañero suyo llamado Fray Macedo y otro también, Diego de Belmanúa. Esos tres, Diego de Belmanúa, Fray Macedo y Alfonso de Bolaño, fueron los tres misioneros que estuvieron dando, diríamos, información de la religión católica a los guanches, aprendieron el guanche, esto es muy importante, sí. aprendieron el guanche, esto ya lo hizo el padre Foucault con los tuareg en el Sahara, en Argelia, en los años, a principios del siglo XX, el padre Foucault, el que hizo el famoso diccionario Tuareg, que aprendió, tuvo la santa paciencia de aprender la lengua para poder catequizar o para poder evangelizar a los guanches. Sí. Pero hoy vamos a hablar de la otra isla, porque en la otra isla sí hubo un verdadero obispado. Si yo pongo esto entre comillas, porque no es el concepto típico de lo que es el obispado como se conoce hoy en día, sino que eran simplemente frailes, dominicos, franciscanos, carmelitas, etcétera, que fueron llegando. Y estamos hablando de un siglo atrás, o sea, un siglo antes, que en Tenerife, durante el siglo XIV, ¿no? Que fueron las primeras incursiones de cierta importancia que hubo y que fueron promovidas por la Corona de Aragón. Esto es muy importante, ¿no? Hubo una bula, la bula del Papa Clemente VI, en 1344, que dictaminó que las Islas de Señoría tenían que ser conquistadas, ¿no? Para poder introducir la religión católica. Claro. Entonces hay ciertas y hay bastantes fechas, ¿no? Tanto militares como evangelizadoras, pero las principales, digamos, expediciones fueron de tipo esclavista, hay que decirlo todo. Durante el siglo XIV, estamos hablando de 1350, 1340, 50, ya había pues comercio de esclavos, ¿no? Y era lo que en esa época primaba, que era el comercio de los esclavos, que era lo más rentable, ¿no? En Europa, ¿no? Tanto en las repúblicas del Mediterráneo, Génova, Mallorca, el Reino de Aragón, etcétera, ¿no? Hay mucha información, ¿no?, respecto a esto, pero fueron sobre todo los mallorquines, los catalanes, es curioso este dato, ¿no?, los que llevaron a cabo estas expediciones que arrancaron en 1342. O sea, 1342. Hubo 4 expediciones, ¿sí? Un poquito, un año después de la llegada de la arribada de Nicolás de Arreco, que estuvo en Gran Canaria, sí, y de la que hay mucha información muy importante, que fue la que dio los numerales que daban los canarios, ¿no? Ya estuvimos tocando en otros programas, ¿no? Pero estas expediciones, claro, en aquel tiempo, aunque no existían los medios de ahora, no había teléfono, no había nada, sino que todo era viajes con cartas, ¿no?, que tardaron 2 o 3 días llegar. De todas formas, siempre llegaban, tarde o temprano llegaban a Europa, a oídas de los que estuvieron antes, de la existencia de unas islas afortunadas, ¿no?, en la que vivían una serie de gente infiel, ¿no?, repito, gente infiel, que no, entre comillas, que no conocía la religión católica, la religión cristiana, que era la que los papas estaban obsesionados por dar a conocer, o sea, como sí o sí, tenía que ser evangelizado sí o sí. Sí. Y claro, detrás, en ese aspecto, con la excusa de la evangelización, de paso, se hacían unos negocios, los negocios del esclavismo. Y claro, esto fue bastante importante porque, ya digo, estuvieron peregrinando durante medio siglo los monjes, los misioneros, junto con las expediciones militares de esclavistas, iban todos juntos, a Canarias. Hubo unas cuantas, en 1342, repito, fue la primera, después en 1344, después otra de un temporal que hubo muy, muy importante, que desvió una nave de los aragoneses, que por casualidad llegaron a Canarias y se toparon con los indígenas, ¿no? Esto es increíble, porque hay un pasaje, ¿no?, de este viaje,
un viaje que por casualidad, porque fue impulsado por un temporal, que dice textualmente, y esto lo recoge Antonio Romeo de Armas, uno de los más grandes historiadores que hubo ahí en Canarias sobre la historia del pueblo guanche, ¿no? Y que dice que esta nave del Reino de Aragón, ¿no? Que por un temporal huyendo de unos piratas, al cabo de 10 días divisaron una isla montañosa, muy posiblemente la isla de Gran Canaria, claro. Y entonces estuvieron rodeándola y al final, como no tenían mucho hambre, no habían comido, desembarcaron. Y entonces el texto que, diríamos, literal del que hablan es el siguiente. Dice que se aproximaron y que vieron gentes de uno y otro sexo, ceñidos y envueltos con pieles de animales sin curtir, que gritaban y gesticulaban. Y sin embargo se entendían mutuamente a su manera y con claridad. Fíjate bien, ya tratando de la lengua, ¿no? Sí. Tenían en general las caras chatas. Los naturales, al ver este acontecimiento y que su entrada era pacífica, la de los náufragos, recibieron humanamente a los extranjeros. Ahí te demuestra la solidaridad de los isleños para los extranjeros, ¿no? Sacaron cabras, ovejas y aves que ellos solían comer crudos. Los forasteros cocieron y frieron al fuego en los calderos y utensilios que traían consigo las carnes crudas y las sazonaron con sal. O sea, que en buena camaradería llegaron, naufragaron, fueron recibidos con los vasos abiertos como corresponde a nuestro pueblo, que es noble, y al final todos juntos comieron pues las carnes crudas, la cocieron, las frieron, en fin, y bueno, todos contentos, ¿no? Esto fue los primeros, digamos, escaseos, ¿no? De mediados del siglo XIV, ¿no? Un déjame entrar. Un déjame entrar. Pero claro, la cosa se fue complicando porque estaban acechando los piratas y los esclavistas. Sí. De todas formas, a partir de 1351, un poco resumiendo, las primeras misiones de la isla de Gran Canaria se tuvieron que asentar a través de un organismo llamado Obispado de Telde. Obispado de Telde, ¿por qué? Porque los mallorquines desembarcaron por sorpresa por Telde, la parte de Gando, ahí tuvieron un rifirrafe con los canarios, fueron detenidos, fueron hechos prisioneros algunos de los mallorquines, otros se escaparon al ver que sus compañeros que habían desembarcado fueron prisioneros, y de ahí arranca todo, ¿no? Entonces la noticia se fue extendiendo, llegó a oídos del Papa, y la bula papal de Clemente VI del 7 de noviembre de 1351, estamos hablando de mediados del siglo XIV, fue declarado el Obispado de Telde. Pues bien, el Obispado de Telde duró exactamente lo que duró desde 1351 hasta 1393, que ya te contaré después cómo termina este Obispado de Telde. Pues bien, el primer obispo de Telde fue el carmelita Fray Bernardo, en 1351, el segundo fue Fray Bartolomé, 1361, después el tercero fue el franciscano Fray Bononato Terini, según bula del Urbano VI del 2 de julio de 1369, y el último, que ese fue el que escapó loco de la represalia de los canarios, que después, repito, vamos a hablar, que fue Jaime Olcina, que era un mallorquín, que fue proclamado obispo de Telde en 1392, un año antes de la masacre que hubo de estos religiosos, ¿no? ¿Por qué esta masacre de estos religiosos? Porque resulta que los canarios habían recibido con nobleza, con humanidad, los habían tratado bien, pero no estaban de acuerdo, lógicamente, con los esclavos. No estaban de acuerdo con los esclavos porque sabían que una religión que preconiza la hermandad, el amor humano, o sea, en fin, la generosidad, no era compatible con el comercio de esclavos. Y claro, ellos decían, ¿esto qué? ¿Qué religión es esta? Que por una parte nos están evangelizando y por otra parte ellos están de acuerdo, porque no decían nada, los misioneros se callaban la boca cuando los esclavistas que se habían establecido en Gran Canaria, ya tenían ermitas en la aldea San Nicolás, otras de Santa Catalina, cerca de Las Palmas, pues ya no hacían nada por eliminar ese comercio, ¿no?, de esclavos. Por tanto, se fue formando un odio y un rencor
de los canarios hacia Claro, estos europeos, lógico. incluidos los colonos y los misioneros, ¿no? Hasta tal punto que en 1393 pues fueron ejecutados por la cima de Ginamar. Estamos hablando de un lugar en Telde, ¿no? Sí, Que durante la guerra civil, bueno, es muy conocido, ¿no? Por ahí se votaron muchos republicanos, sí. pero que ya en 1393 13 frailes franciscanos mallorquines, y esto es un testimonio de Le Canarien, de la crónica de Le Canarien, es un testimonio bastante verídico y Ujú. bastante fiable, Sí, ¿no? a través de Del, Le del, Verrier y de... Ajá. del fraile francés Pierre Bontier. A La crónica del Bontier. Canarien de 1405 atestigua este hecho histórico. Y la traducción literal que da este fraile francés es la siguiente: y nosotros hemos encontrado el testamento de unos hermanos cristianos a quienes mataron los canarios a la 12 años, o sea, en 1393, porque el Canarién fue escrito en 1405. Ujú. Eran 13 personas y dicen los canarios que los mataron por lo siguiente: que habían enviado cartas a tierra de cristianos para que viniesen contra ellos, o sea, que habían avisado a Europa para que viniesen a Sí. masacrar a los canarios. Ujú. 7 años habían vivido entre los isleños enseñándoles todos los días los artículos de la fe católica, cuyo testamento dice que nadie se fíe de los canarios por buen semblante que muestren, y se contaban 6.000 nobles según su estado y condición. Total, la ejecución, dicho en este caso por Romeo de Armas en 1986, en su gran obra El Obispado de Telde, ¿no? Es una obra bastante poco conocida, Sí. dice lo siguiente: un día acordaron matarlos a todos, y así lo hicieron. Chu. A todos. Estamos hablando de colonos, de esclavistas, que había esclavistas en la isla de Gran Canaria viviendo ya para el comercio de esclavos, y a los frailes. Sí. A los frailes, por el respeto que les tenían, los echaron en una cima que está en el término de Ginama, media legua de la mar Camino de Telde, por su profunda hondura. Este fue el fin de los mallorquines y el fin del obispado de Telde, que duró desde 1351 hasta 1393. A partir de ahí no hubo más, diríamos, obispado, ni hubo más evangelización. Y porque resulta que, según Torriani, que es otro gran autor, ¿no? De 1600, de 1594, ¿no? Ujú. Dice que no se sabe que algún canario se haya bautizado, o sea, no se tiene noticia. Se cree, al contrario, que fue establecido por los canarios que cada uno viviese en su ley y que no consintieron que propagasen el evangelio. O sea, un tremendo cabreo de los canarios, porque decían que no es compatible la evangelización con el esclavismo. Más claro que el agua. Ujú. Bueno, se había roto, claro, vamos a ver, cuando un El pueblo pacto, vamos a un llamarlo pueblo así. que viene, alguien de fuera, Claro, tú claro. le abres las puertas, que eres, digamos que muy Efectivamente. hospitalario, de buenas a primeras, Resumido en pues, dos palabras. ¿eh? Resumido en dos palabras. Sí, 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 que le abre sí, las puertas. Y sí, después sí, que no después ya, aplica lo que dice la propia religión, porque estamos hablando de represalias esclavistas, ¿no? Pues, y de comercio oye, esclavista, pues claro, vale, hubo la pena es hubo ese, que ese problema. la pena es que, Pablo, la pena es que está escrito lo que se dijo por parte de Bontier y Le Verrier, supongo Mm, también. Y después, por otro sí, lado, también lo que decías del italiano, ¿no? Pero, sin embargo, lo que todo el mundo espera es que aparezca tarde o temprano algo escrito bilingüe. Porque es que quizás a lo mejor aprendieron la lengua sí, de... esa es, exactamente, esa es la asignatura pendiente, porque justamente en el Archivo Secreto del Vaticano hay documentos, estos es fehaciente, porque a través de algunos autores existen documentos escritos en guanche por los propios misioneros Sí, para poder evangelizar, ¿no? Pero esos documentos todavía no han podido ser dados a la luz pública, porque resulta que, como la palabra lo dice, Archivo Secreto del Vaticano. Para entrar en el sí. Archivo Secreto del Vaticano, que son kilómetros y kilómetros de estantería, hace falta un permiso especial, determinar, en fin, y poquísimos investigadores, yo creo que casi ninguno ha podido llegar. Eso en cuanto
Pero es que no en entiendo por cuanto qué. a... Eso será por cuestiones políticas, ¿vale? Porque es que no lo entiendo. Seguramente por alguna razón, evidentemente. Después hay otro foco, diríamos, del origen de los misioneros que está en el sur de España, en un sitio que se llama Sanlúcar de Barrameda. En Sanlúcar de Barrameda, que es la provincia de Cádiz, ahí había bastantes, diríamos, conventos de misioneros, de los cuales salieron bastantes. Entre ellos, Fray Alonso de Bolaño salió de ahí. Y tiene que haber en el archivo de la duquesa de Medina Sidonia, que era la que estaba, diríamos, la que encontraba bacalao en ese aspecto, ¿no? Por su gran biblioteca que tenía, ¿no? En este aspecto desde el punto de vista, diríamos, cultural, en los archivos tiene que haber también documentación, ¿no? de la evangelización de Tenerife y de Canarias. Y después un tercer foco que está justamente en Mallorca, en las Islas Baleares. O sea, en Mallorca seguro, lo que pasa es que no se ha investigado, seguro que tiene que haber documentación de estos estados de Telde y de la... Animamos a los jóvenes, que hay mucha gente joven también, ¿verdad? Sí, Que es está, interesante. bueno, pues que se animen y que investiguen, porque esto todavía tiene mucho que dar de sí, ¿eh? Sí, es algo muy poco conocido, pero que bueno, que revela la nobleza de Canario. En fin, estuvieron recibiendo esa fe, digamos, esa evangelización, bueno, cada uno, pero al final se cabrearon y dijeron, no, que cada uno tenga su fe, y al final lo tomaron con ellos porque estaban hartos ya de ser esclavos, ¿no? De cogerlo como esclavos. Sí, sí. Y no hay peor cosa que perder la libertad. Claro, lógicamente, desde que se atenta contra la libertad, eres una persona no grata porque vas a esclavizar a mis hijos, a mis familiares, a mis mujeres. Es algo tan simple y tan lógico que, claro, que está clarísimo, ¿no? Que lo que hace... Sí, lo que querían era, acuérdate lo de esa filosofía del buen esclavo, como dice el otro, ¿no? Del buen... digamos que más que esclavo, incluso del buen, ¿cómo lo llaman? El buen esclavo no, el buen indígena, no, el buen, sí, bueno, sí, tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Es un concepto que nació, digamos, en el siglo XIX, exacto. De Arnaud y del buen salvaje. Del buen salvaje, efectivamente, esa es la palabra. Salvaje. Pero aplicable a cualquier parte del planeta. Fíjate tú el concepto, ¿no? El buen, pero salvaje. Sí, claro, sí, claro. Es decir, el buen salvaje en el sentido de que hasta cierto punto tú puedes tener presencia y tener importancia, pero de ahí en adelante ya no, porque tú eres una categoría y un ser inferior. Es decir, que... Claro, eres un ser inferior que ha sido bautizado, pero no deja de ser inferior. Bueno, pues lo que me interesaba era eso. Sí, señor. Bueno, pues terminamos nosotros hoy este apartado muy interesante, ¿eh? Sí, hay mucho que hablar de esto, son líneas y líneas, lo que pasa es que, bueno, el tiempo premia y un poco de hecho resumen, ¿no? Sí. Del establecimiento de este obispado, que fue efímero, que duró medio siglo, pero que terminó muy mal, porque por las incursiones esclavistas, que ya empezaron en el siglo XIV, siguieron en el siglo XV y después se remataron en el al final del siglo XV con la conquista de Tenerife de las islas, ¿no? Con la acción de llevar a esclavos a tutiplén a España, en este caso a las ciudades de Sevilla y Valencia, que fueron las dos ciudades donde más esclavos canarios y para de todo tipo, hombres, mujeres y niños, sobre todo mujeres y niños. Y de cara a programas, pues bueno, todavía nos quedará uno o dos a ver, porque cogemos vacaciones en julio. Nos queda un programita más para la semana que viene. Y ese programa más, pues bueno, pues nosotros hablaremos también, como no, de algo, porque es que el tema de Bontier y Le Verrier es una cosa que es muy, muy interesante, lo que se escribe ahí, ¿no? Hablamos de lo que tú quieras, hablamos de los que le canarían, o sea, de esta fuente muy fiable, ¿no? Que fue la que un poco inició la conquista de Canarias, ¿no? A través de John de Bettencourt. Sí. Bettencourt es un apellido que bueno, es muy extendido en Canarias. Exacto. Viene de los Bettencourt y después sus variantes, Bettencourt, en fin, que está incluso hasta en América Latina, ¿no? O sea, en Colombia, en Venezuela hay mucho Bettencourt, porque son gente que emigró de Canarias, ¿no? Y que fueron a vivir allá.
Pues, ¿qué te digo? Ahul, amusnao. Ahul. Ahul, Buen día. Bueno, y que tenga... As y Fulkin. Ah, Buen día. bueno. Es una palabra nueva, ¿eh? Sí. As y Fulkin. Bueno, muy bien. Dilo de nuevo para que la gente lo escuche. As con 2 S y Fulkin. Asi Fulkin. Asi Significa Fulkin. buen día. Buen día. Bueno, pues la vamos apuntando poco a poco, ¿no? Yo tenía también esta de Airtin Lili, ¿no? Artililit significa hasta la vista. Hasta la vista, ¿eh? Y el famoso Bueno, Tanemirt, sí, con T final. Con Sí. T final o sin T Tanemirt. final, da lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, un Tú lo abrazo. pones sin T final, pero es Tanemirt. Bueno, Tanemir. Un abrazo, Aúl. Aúl, Nos vemos.